Ya está empezando a grabar. ¿En dónde Ahí. nació y en dónde? Entonces, a ver, opciones. ¿Cómo te llamas? Ay, opciones. Búsqueda, modo. Realce. Ay, opciones. Stop. Ah, sí, a ver. ¿Por qué no arriba? Ya está grabando. Déjame apagar. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Aquí vamos a realizar una entrevista. Nos podría platicar todo lo que vivió sobre el movimiento estudiantil y si hubo alguna relación con la guerra de Vietnam. Ok. Bueno, o sea, digamos que el movimiento estudiantil lo vivimos desde un principio, o sea, desde que empezó en el ataque de los granaderos a la vocacional número 5. En esa época nosotros estudiábamos en la... Ya parece. A ver, ¿qué seguimos? Sí. Sí, te decía que nosotros vivimos el movimiento estudiantil de 68, ahora sí que podríamos decir de principio a fin. Nosotros participamos fundamentalmente como activistas. Al final del movimiento tomamos la dirección del comité de lucha porque los dirigentes del comité de lucha pues ya habían claudicado y se dedicaban únicamente a cuestiones que no tenían que ver con el movimiento. Y por esa razón, en una asamblea general, nosotros, el grupo que habíamos formado de las brigadas, tomamos el comité de lucha. Cuando empezó el movimiento estudiantil, empezó por una agresión que hubo de los granaderos a la Boca 5. Había habido en ese momento un pleito entre la preparatoria Isaac Ochoa, que era una preparatoria particular, y alumnos o gente que era de la vocacional 2, fundamentalmente, que estaba muy cerca ahí de la ciudadela. Entonces al venir parece que fue un pleito por que los de la vocacional 2 tenían novias en la Isaac Ochoa y al final se pelearon, pero los granaderos, al venir persiguiendo a los de la Boca 2, ya que estaban agrediendo a la escuela Chaco Choterena, llegaron y se metieron también a la vocacional 5, sin que la vocacional 5 tuviera nada que ver. Golpearon a una maestra, golpearon a alumnos, y eso ocasionó que para las 4 de la tarde, que era el turno en el que nosotros participábamos, o bueno, en el que estábamos estudiando, citaran una asamblea y declararon paro de 24 horas para protestar porque habían golpeado a uno de los alumnos, que finalmente murió, y a unos maestros. Ese fue, digamos, el inicio del movimiento de 68. Nosotros, bueno, participamos en un grupo que se llamaba Flores Magón para la elección de la sociedad de alumnos de la vocacional 5. Éramos contrarios a la FENET, a la Federación de Estudiantes Técnicos, porque la FENET se había ya perpetuado ahí en el Poli como quien ponía y quitaba dirigentes, ¿no? Y muchos de ellos llegaron a hacer porros que cuando los estudiantes exigían alguna demanda
para mejora de calendario escolar, para mejora de temas de los temas escolares, pues nunca dejaban, ¿no? Porque ya incluso estaban coludidos con las autoridades también, y entonces no había, digamos, una participación de los alumnos en los problemas que presentaban las escuelas, ¿no? Y por esa razón se formó el grupo Flores Magón, y en esa ocasión habíamos ganado las elecciones de ese año, en el 68. Y las elecciones habían empezado más o menos como en el mes de mayo o marzo, por ahí así. O sea, a principios de año se hicieron las elecciones, ganamos, teníamos como 2 meses de haber ganado en la sociedad de alumnos. Nosotros éramos pues muy jóvenes, o sea, y obviamente no estábamos politizados. Lo único que, digamos que nuestra politización más cercana era que estábamos en contra de la FENET, ¿no? De la Federación de Estudiantes Técnicos, y que habíamos hecho una campaña en la escuela para proponer una planilla que habíamos ganado. Entonces, cuando se dio la primera asamblea en la vocacional 5, nosotros decidimos hacer un paro de 24 horas. Al día siguiente del paro, por parte de la FENET, se organizó una marcha que iría de la Alameda Central, del Monumento a la Revolución, al casco de Santo Tomás. Participamos en esa marcha, y estando ya en el casco de Santo Tomás, un grupo que empezó a gritar "vamos a Zócalo, Zócalo", era el 26 de julio de 1968. Coincidía con la marcha que tenía el aniversario, pues, con la marcha que hacían los del Partido Comunista, por el aniversario de la Revolución Rusa, cubana, perdón, la Revolución Cubana. Eso, marcha que yo había participado con un amigo que había ido a 2 o 3 marchas antes con él, a esas marchas donde abiertamente pues eran anti Estados Unidos, anti yanquis. Estaba el problema de Vietnam, y que ya desde entonces se hablaba de Ho Chi Minh, que les diera duro a los americanos. Estaba el problema del canal de Panamá, ¿sí? También. Y había otro, el cual obviamente estábamos en contra de Estados Unidos. La República Dominicana, ¿no? Que lo habían invadido. Y la invasión de la República Dominicana. Exactamente, esos eran los movimientos que, pues en ese tiempo las consignas eran en contra de Estados Unidos, ¿no? Por parte de la ¿cómo se llamaban los del Partido Comunista? Un grupo de las juventudes comunistas, ¿no? Era el que organizaba esa marcha. Coincidieron, o sea, cuando regresábamos del casco hacia el Zócalo, coincidieron las marchas ahí en la Alameda. Nosotros les pedimos que nos acompañaran para ir al Zócalo, pero los del Partido Comunista no accedieron, porque ellos tenían su acto ahí en el hemiciclo de Juárez. Entonces, un grupo con el que iba yo, que era de la vocacional 5, nos dirigimos al Zócalo, y ahí fuimos agredidos por los granaderos. Golpearon a los estudiantes, no alcanzamos a llegar allá, y al parecer también estaban saliendo en ese día de la prepa 1 y de la prepa 2, y también los granaderos los agredieron, pensando que eran estudiantes que iban a llegar al Zócalo por lo de la agresión a la vocacional 5, ¿no? Y así empezó el movimiento. A partir de ahí, pues ya me acuerdo que todos los días teníamos asamblea, salíamos a botear, o sea, los que éramos activistas del movimiento,
Y a diario pues nos enfrentamos con una situación diferente, ¿no? Siempre corriendo porque venía la policía secreta, que en aquel tiempo era muy famosa, venía y agredía, o sea, era para detener o agredir a los que andábamos haciendo a los activistas que andábamos haciendo los mítines, hablando con la gente y boteando, ¿no? Y repartiendo volantes. Así transcurrió, pues, digamos, la mayor parte del movimiento. Al mismo tiempo, digamos, en cuanto a nosotros, esa fue, digamos, nuestra actividad fundamental. Al mismo tiempo, bueno, nosotros redactábamos los volantes, imprimíamos con el mimeógrafo los volantes. Entonces, para nosotros era algo muy importante siempre el mimeógrafo. Y siempre estábamos cuidando que lo escondíamos en un lugar especial para que no se lo llevara cuando entraba la policía, porque después de que se iban los estudiantes, a veces en las noches llegaban los de la policía o sea, para llevarse los mimeógrafos y destruir parte del mobiliario escolar y los salones, ¿no? Entonces, todos los días, en la noche, ya cuando salíamos, poníamos barricadas para que no entrara la policía, y así era como... Obviamente teníamos relación con todas las escuelas, sabíamos lo que pasaba en el Consejo Nacional de Huelga, en el cual nosotros pues nunca no participábamos, éramos muy jóvenes todavía, y no teníamos, o sea, todavía una conciencia o una claridad de lo que estaba sucediendo. Solamente el enojo de que por protestar nos golpeaban y nos agredían, en ocasiones a muchos compañeros los mataban, ¿sí? Porque estaban haciendo una pinta, porque estaban repartiendo volantes y a la hora que se